sesión que tenemos de Facebook Live. Hoy sábado a mediodía estamos transmitiendo desde la oficina del abogado Narciso Cruz, a quien le damos la bienvenida. Hola Laura, ¿cómo estás y de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, estoy muy bien, pero también muy preocupada por la reciente noticia con Trump de la determinación que tomó con respecto al tema de inmigración y a las personas que patrocinan familiares para traerlos a Estados Unidos. Es una noticia que es un duro golpe nuevamente para los inmigrantes, y entonces el abogado Narciso Cruz ha decidido hacer este espacio el día de hoy. Normalmente lo hacemos los jueves, pero lo vamos a hacer hoy sábado, para que las personas puedan entender qué es lo que está pasando, porque es una noticia obviamente urgente, de último minuto, y queremos que ustedes entiendan qué es lo que determinó Trump, qué es lo que va a pasar, cuáles son las consecuencias, y el abogado experto nos va a explicar. Listo, Laura, pues empezamos con el 23 de mayo de 2019, que la Casa Blanca sacó con un nuevo memorándum que el presidente de los Estados Unidos le está dando instrucciones a las agencias de gobierno que trabajen con el Servicio de Inmigración para encontrar las gentes que firmó el Affidavit of Support, que es más que nada la carta de garantía financiera para más que nada tratar de inmigrar a pues familiares a través del tema de inmigración, las cosas del sponsor, el aval, la gente que fue el peticionario, para enforzar que estas agencias de gobierno les cobren dinero a estas, más que nada estas personas que firmaron ese formulario, el formulario conocido como el I-864, el Affidavit of Support en inglés. O sea, ¿los patrocinadores ahora tienen que pagar por esto? No, Laura, pero es el propósito que está haciendo el presidente de los Estados Unidos. Él está diciendo que las agencias de inmigración y estas agencias públicas deben de trabajar para encontrar a esa gente y pedir un reembolso del dinero. Entonces, no tienen que pagar ahorita a estas gentes. Esto es instrucciones diciéndoles que empecemos a agarrar protocolos, guías y reglas de cómo implementar el pedimiento de este dinero para el reembolso. Pero Laura, antes de hablar y desarrollar este tema un poco, yo me gusta ponerme en contexto de qué estamos hablando, qué relevancia es esto, en qué pedazo de inmigración toma efecto esto. Bueno, Laura, tú ya sabes que cuando hablamos de inmigración estamos hablando de familia. Cuando un inmigrante quiere inmigrar a los Estados Unidos, ser parte de los Estados Unidos, tiene que aplicar para la residencia, la Green Card, la mica, y entonces necesita a alguien quien los pueda inmigrar, un familiar como un esposo, un hijo más de la edad de 21, un padre que califica para inmigrarlo y también que haya una visa disponible, ya se hace residente. Pero cuando inmigra, el peticionario también tiene que enseñar que tiene suficiente ingreso para tratar de mantenerlos y inmigrarlos. Si la persona está aquí ilegalmente, no tiene papeles o más que nada está en otro país, el ingreso de la persona, del inmigrante, quien va a beneficiar de la residencia, no se cuenta. Entonces, vamos a ver el ingreso de la persona quien nos está pidiendo, el peticionario. Algunas veces ya sabes, Laura, que familias ayudan a familia o amistades ayudan a familia por el hecho que el peticionario algunas veces no tiene suficiente ingreso para emigrar a su familiar y entonces pide por un co-sponsor, un joint sponsor. También es otro aval para que lo ayude para conseguir ese dinero requisito para tener la habilidad de emigrar a su familia. O sea, dos personas pueden peticionar a una y poner el dinero como de ambos. Digamos, uno gana 40,000, el otro gana 40,000, entonces suman los dos salarios y eso los calificaría, pues como por dar un ejemplo. Bueno, nada más una persona puede peticionar a un inmigrante, pero ahora para el tema de ingreso, enseñar que la persona tiene suficiente para inmigrar al inmigrante, puede tener un aval para pues juntar o ver el dinero del aval. El aval firma un papel bajo el penal de perjurio. El papel es el formulario I-864, que es una promesa legal, un contrato que dice que la persona quien está firmando se va a obligar de pagar, reembolsar al gobierno si el inmigrante pide ciertos recursos del gobierno. Y yo digo ciertos recursos del gobierno porque no todos los recursos del gobierno, más que nada el aval, se va a hacer encargo. Bueno, hay que desempacar esto un poco más, Laura. Entonces, ¿cuáles son las excepciones? Por ejemplo, si yo estoy inmigrando a mi esposa
esposa y después mi esposa empieza a pedir recursos del gobierno, ¿cuándo es que yo no estoy obligado de reembolsarle al gobierno? Primero quiero hacer un time out y decir algo muy importante. Esta ley se hizo efecto el 1 de abril de 1997. Oh, es vieja. Pero durante todo este tiempo nunca se utilizó. Correcto, Laura. Okay. Y entonces sí es ley, sí están los libros, pero nunca lo ha enforzado el gobierno. ¿Cuándo se enforza, Laura? Se enforza normalmente en una litigación entre parejas. Por ejemplo, si yo me peleo con mi pareja, yo fui el que migré a mi pareja, mi esposa puede demandarme en una corte y decirle al juez, mira juez, el abogado Narciso me prometió de mantenerme y aquí está el contrato que firmó con inmigración, yo lo quiero demandar porque ahí está su firma. El juez puede enforzar ese contrato en ciertas circunstancias, no todas las circunstancias, específicamente en las circunstancias donde mi esposa no está trabajando, no tiene la capacidad de trabajar y no tiene ningún otro apoyo. En otras palabras, ella no tiene ningún ingreso y el ingreso que ella gana pues no es suficiente para mantenerla al 125 nivel de del nivel de pobreza. De pobreza, claro. Es algo un poco complicado, pero amigos, no se preocupen, normalmente esto casi que nunca se enforza, pero es lo que quiere hacer la Casa Blanca ahorita. Pero hay que seguir al tema, cuándo es que casi que no se enforza o cuándo es que la gente no se debe de preocupar. En estas circunstancias estamos hablando que el residente permanente ya sea ciudadano americano. Entonces, Laura, pues ya sabes, con la residencia uno tiene el camino para la ciudadanía. Siempre si está casado durante ese tiempo con un ciudadano americano puede aplicar para la ciudadanía después de 3 años. Si no, lo puede hacer después de 5 años. También la ley dice que esta persona no tiene obligación de reembolsar a las agencias del gobierno si acaso el inmigrante pidió tratamiento médico de emergencia. Por ejemplo, Emergency Medical aquí en el estado de California, Medicare, pidió de emergencia. También puede ser que no tiene que reembolsar al gobierno si acaso el inmigrante más que nada ha tenido y ha acumulado 40 créditos con el Seguro Social de Trabajo. Entonces, si ha trabajado el inmigrante, normalmente es igual como de 10 a 12 años de trabajo, es 40 créditos, correcto. Obviamente, la otra excepción es cuando el inmigrante muere. Pues ya no hay obligación. ¿A quién le van a cobrar ya? Correcto, porque y después las otras excepciones es si acaso el inmigrante sufre algo tremendo, por ejemplo, que es víctima de un crimen y agarra recursos siendo víctima de ese crimen o víctima de tráfico de humanos, el gobierno no va a tratar de perseguir reembolso del aval de la persona que hizo el co-sponsor o el peticionario que firmó el affidavit of support, el I-864, la carta de garantía financiera. Entonces esas son las excepciones típicamente. Hay otras excepciones, Laura, pero son muy complicadas y un poco raro. Por ejemplo, si yo soy un padre ciudadano americano y migro a mis hijos y mis hijos son menores de 21 y después yo pido ayuda económica para mis hijos menos de 21 por el hecho que son menos de 21 y son residentes permanentes del Servicio de Inmigración discúlpame, las agencias del gobierno no van a pedir reembolso del peticionario. De eso son ciertas circunstancias, Laura. Bueno, Narciso, entonces con este memorándum pues que quiere el presidente Trump enforzar el tema de la responsabilidad por parte de los sponsors o los patrocinadores de que tengan que reembolsar este tema económico en caso de que una persona use las ayudas, la gente tiene que estar tranquila. Entonces esto simplemente es un mandado que quiere hacer Trump, pero todavía no se ha implementado, no se va a implementar. Correcto. Específicamente el presidente le está dando aviso a estas agencias de gobierno que ellos deben de empezar a hacer sus propias guías, protocolos acerca de cómo van a perseguir esto. El Servicio de Inmigración se va a abrir acerca de quién firmó estos acuerdos y ahora cuando un inmigrante quiere pedir sus beneficios, un inmigrante que no es ciudadano americano
americano, estas agencias ahora van a tener que empezar a preguntar muchas más preguntas detalladas acerca de quién lo está pidiendo. O tú eres residente, pues queremos ahora pedir el affidavit of support, más que nada la carta de garantía financiera del gobierno americano acerca de inmigración, para ver quién te firmó y a ver si acaso esa persona también se puede ser responsable, si acaso nosotros vamos a pedir un reembolso. Ahorita, Laura, te voy a decir la realidad. Quizás sea un poco preocupante. ¿Y quién se debe de preocupar? Obviamente la gente quien actualmente todavía es residente, y la gente que pidió a esos residentes, siempre y cuando tengan menos de 40 créditos de trabajo con el Seguro Social, o tengan la residencia, en otras palabras, menos de 10 años. También se deben de preocupar la gente quien, pues más que nada, quizás actualmente está pasando por circunstancias difíciles y no tienen trabajo. La cosa aquí, Laura, es que esta ley siempre ha existido, nada más que el presidente lo quiere enforzar ahorita. Y el tema aquí es que, bueno, es política. Ya sabes, Laura. Estamos en campaña, ahorita es todo campaña 2020 para Trump. Correcto, y también no nada más eso, pero estamos viendo un ataque con inmigrantes, inmigrantes que están legalmente a este país aquí, inmigrantes que pues obviamente que no están pagando impuestos también. Correcto, y la cosa aquí es que esta Casa Blanca, esta administración sí está atacando al grupo de inmigrantes, a los residentes permanentes. Normalmente una ley o enforzando una ley es una respuesta a un problema que existe, pero la realidad aquí es que estos problemas no existen. Típicamente pues hay muchas estadísticas afuera y allá que los inmigrantes pues no vienen aquí para pedir estos recursos. Estos inmigrantes que ya son residentes permanentes, y estamos hablando de residentes permanentes, pues trabajan. Ellos quieren ir al sueño americano. Tú ya sabes las estadísticas, las generaciones que vienen aquí tienen la mentalidad inmigrante, quieren perseguir el sueño americano. No son de esa típicamente no son esa clase de gente quien pues trabaja, o discúlpame, no trabaja y agarra estos recursos. Y lo que quiere hacer aquí el presidente es pues un poco hacer el proceso de inmigración más lento, más lento, porque ahora la gente que quiera hacer aval, co-sponsor, o que quiera ayudar a una amistad, a un inmigrante, pues tener el sueño americano, ahora pues va a tener una pausa y va a pensar, ¿lo debo de hacer o no lo debo de hacer? Va a tener ese pensamiento, si acaso debo de firmar aquí y dar mi respaldo, mis facturas de servicio público, mis W2, más que nada mis tarifas de los impuestos. ¿Debo de dar esa información o no lo debo de hacer? Bueno, Laura, es algo muy difícil, y yo siempre he tenido esa pregunta antes que esta ley, pues más que nada, discúlpame, este memorándum se puso a publicar. Siempre he tenido esa pregunta de gente que viene a mi oficina y me pregunta. La realidad es esto, tienes que ver a la persona a quien quieres inmigrar, y debes de preguntarte si puedes confiar en él o en ella, si acaso le das la confianza de pues no pedir estos recursos y pues ser parte de esta nación, y también desarrollarse y trabajar y hacer todo lo que necesita que hacer para pues sostenerse él o ella mismo. Laura, tú ya sabes que en nuestra oficina somos todos, casi que todos inmigrantes. Nadie, tenemos un porcentaje muy pequeño que nació en este país. Yo en un tiempo era residente permanente. A los 17 años, una profesora me firmó a mí mi affidavit of support para que yo me pueda hacer residente permanente de este país. Me recuerdo de eso, yo estoy muy agradecido con ella. Y pues cuando lo estaba firmando, yo vi mucha duda en la cara de ella, que quizás no quería poner la pluma en el papel, pero al fin del día lo hizo, y yo estoy muy agradecida con ella. Yo nunca pedí ningún beneficio del gobierno, pero al mismo tiempo me abrió una oportunidad muy grande esta persona, y estoy muy agradecido con ella. Y pues yo, para decirle a una persona que no lo haga o que piense de segunda vez, yo pienso que todavía somos el país de oportunidad, y pues
con esa mentalidad, yo pues le digo a la persona quien está pensando de firmar ese documento que pues tome reflexión y vea si acaso confía en la persona quien va a emigrar, y si esa confianza está allá, pues quizás que lo haga. Narciso, es bastante triste este tema porque siempre se están como poniendo el foco en los inmigrantes, cuando todos sabemos que también hay personas que son nacidas en este país que viven de lo que se conoce como el welfare o viven del gobierno. O sea, no es un tema de los inmigrantes. O sea, sabemos que hay personas que son propiamente de acá, que tienen 2, 3, 4, 5 hijos y viven propiamente sin trabajar y viven dependiendo del gobierno, y nunca se pone el foco hacia estas personas. O sea, si el problema es que se están sacando recursos públicos para personas que viven de mantenidas porque son flojos y no quieren hacer nada, bueno, esto no deberían solamente ponerlo sobre los inmigrantes, sino sobre todas las personas que lo están haciendo, porque seguramente si vamos a ver el porcentaje de inmigrantes que hace eso es mínimo comparado con las personas que son netamente ciudadanas de los Estados Unidos. Es correcto, Laura, pero también quiero repetir esto y lo voy a decir ahorita. Si una persona agarra pues beneficio de medical de emergencia, eso no es uno de esos temas que tiene que preocuparse el aval de reembolsar al gobierno. Normalmente, repito otra vez, son temas acerca de cash welfare, cuando agarres dinero del gobierno, o cuando una persona tiene pues un plazo largo de tema médico, por ejemplo, una persona que tiene diálisis o cáncer. Un tratamiento largo. Correcto, y agarrar esos recursos. Pero normalmente pues el resto de los programas no son temas que el gobierno ha pedido reembolso. Bueno, Narciso, entonces el parte de tranquilidad para la gente es que todavía esto no se está implementando, que Trump quiere que se implemente, pero igualmente nosotros estaremos aquí dándoles información en caso de que esto se empiece a implementar o veamos que están empezando a enforzar esta ley. Obviamente vamos a ser los primeros que vamos a hacer un Facebook Live para ustedes, para informarles y para que ustedes entiendan qué es lo que está pasando, pero por ahora, como dice el abogado, podemos estar tranquilos, y ya todos sabemos que obviamente Trump está intentando atacar a los inmigrantes todo el tiempo, pero no es tan fácil que eso avance de la noche a la mañana. Listo, Laura. Y pienso con eso... ¿Qué pasó con Bacon? Bacon está en vacaciones ahorita. No, mentira, Laura. Entonces una trabajadora, una pues empleada aquí me dijo, yo quiero Bacon esta noche, me gusta, préstamelo. Y entonces él se lo llevó, pero ella regresa... Fue secuestrado Bacon. Fue secuestrado el pobrecito. Ahorita regresa más tarde, como a las 3, y que ya llega aquí. Pero para la próxima nos va a estar con nosotros. Para el próximo jueves a las 5 de la tarde. Sí, está en sus vacaciones. Para la gente que no nos conoce, que no saben quiénes somos, está la oficina de Cruz Law Office. Estamos ubicados en el sur de California. El abogado Narciso Cruz es experto en temas de inmigración. Ustedes, si desean una consulta con él, pueden llamar al número que aparece allí en pantalla, que es el 619-717-2233. Allí pueden sacar una consulta, ya sea en persona, físicamente se trasladan hasta las oficinas del abogado, y si no pueden venir, no se preocupen, que también está el servicio de la llamada telefónica o la consulta por videollamada. Puede ser desde cualquier parte de los Estados Unidos o desde cualquier país. Eso sí tiene un costo, no es gratuito. Pueden llamar allí les indican cuál es el valor, cómo pagarlo y cómo hablar con el abogado Narciso Cruz desde cualquier lugar sin ningún problema, y tienen asesoría legal por 30 minutos desde cualquier lugar sin ningún problema. Entonces no deje que la distancia sea un obstáculo. Listo, Laura, nos despedimos con eso. Gracias por vernos. Así es, cuídense. Bye. Los Estados Unidos, un país construido por inmigrantes, hogar de más de 300 millones de personas, de los cuales por lo menos 11 millones son indocumentados. Cada uno está luchando, trabajando, estudiando, atendiendo compromisos familiares y personales, tratando de construir una vida aquí. A veces es difícil atender citas porque no tienes con quién dejar a tus hijos, no cuentas con una licencia de conducción o tienes miedo de ir a ciertos lugares y poner en riesgo tu situación migratoria. Pensando en todo eso y para hacerte la vida más fácil, The Cruz Law Office te ofrece la posibilidad de tener una consulta desde cualquier lugar a través de nuestro servicio de asesoría legal por videollamada. Hola, yo soy Narciso, el abogado de temas de inmigración. Como si estuvieras sentado en nuestra oficina y sin moverte de tu casa, podrás interactuar directamente con el abogado Narciso Cruz y obtener su ayuda legal. Que las excusas no se conviertan en un obstáculo para alcanzar tus sueños. Hacer una cita con el abogado Narciso Cruz y tener una asesoría personalizada nunca había sido más fácil.